Hola, hola, bienvenidos a nuestro primer episodio del podcast Siguiendo al Reino. Mi nombre es Catherine Rojas y hoy me encuentro junto a Daniela Carrasco, Cristina Flores y Sofía Carrasco. Nos hemos reunido en este momento para poder compartir sobre el libro de Lucas. Esto es parte de un trabajo que estamos realizando en nuestra iglesia CM Vida como departamento de fundamentos y discípulos. Queremos invitarte a que te quedes con nosotros y puedas descubrir cosas emocionantes que este libro de Lucas tiene para cada uno de nosotros. En primer lugar, nos gustaría conversar sobre el libro. Obviamente, queremos conversar sobre su autor, sobre la forma en que se escribe el libro de Lucas y datos muy interesantes que sin duda van a llamar tu atención. Así que quédate con nosotros y comparte también. Anda, busca tu Biblia y abre el libro de Lucas para que vayas descubriendo junto a nosotras este apasionante libro. En primer lugar, como les decía, vamos a hablar sobre su autor. Ya, vamos a empezar a hablar sobre Lucas, persona, no libro, el autor que fue mismo Lucas. Para contextualizar un poco, Lucas tenía padres griegos, se dice que vivía en Antioquía. Esto lo hace un gentil. Además, este era un compañero misional del apóstol Pablo. Era médico de profesión, lo que también lo hacía tener una cierta sensibilidad especial por las personas, viéndolas tal como son, y además tenía una característica de amor, también recalcaba el amor en las demás personas, en este caso en Jesús, y también era una persona muy culta. Esto lo podemos ver porque tenía una escritura súper correcta, era muy detallista, y esto también evidenciaba su educación y que era muy estudioso. Y bueno, para complementar eso, podemos, como tú lo mencionabas, Sofi, de que él era médico, podemos ver cómo él presta especial atención a los fenómenos médicos que realiza Jesús en su ministerio, las diferentes sanidades que se nombran en este evangelio. Mientras preparábamos este podcast, mencionábamos y hacíamos una lista de los grandes ejemplos de sanidad que Jesús realiza. Y estos milagros sin duda le llamaban mucho la atención a Lucas, como su profesión de médico le llamaba la atención el hecho de que se realizaran estos milagros. Oye, pero volviendo al tema del autor, de su forma de escribir, es interesante lo que el autor nos decía en términos de que era muy detallista, ¿cierto? Exacto. Sí, porque bueno, al inicio se nos indica que él está dirigiendo este libro a Teófilo y le llama excelentísimo Teófilo, y ya empezamos a ver estas palabras que muestran su carácter, pero además podemos ver cómo en los diferentes hechos él nos contextualiza en cuanto a lo histórico y lo geográfico. ¿Por qué? Por ejemplo, en el capítulo número 1, en el versículo 5, él indica antes de narrar que se encontraban en los días de Herodes, el rey de Judá. También encontramos que durante el reinado de Augusto César, que se consideraba el gobernador sobre todo el mundo, haciendo énfasis al imperio romano, y también lo menciona en el capítulo 2 para contextualizarnos a nosotros los lectores que esto estaba transcurriendo siendo Cireneo gobernador de Siria. Da datos exactos, ¿cierto? Exacto. Históricos, que validan la información. Es como que me imagino que Teófilo le pidió este encargo, por decirlo así. Cuéntame de qué se trata Jesús, y Lucas empezó a buscar información y a asegurarse que lo que él estaba escribiendo tenía un respaldo en la historia también. Sí, este mismo respaldo histórico que hablara de cosas tan concretas que nosotros podemos ver en libros de historia comunes, también ayudan a que la Biblia tenga cierto respaldo, que ya podemos ver en hartos libros más, pero en este se evidencia específicamente en que nos muestra cosas concretas que uno puede buscar en cualquier libro de historia y ver que Augusto César fue un emperador del Imperio Romano. Entonces eso también nos da este respaldo de la veracidad de la Biblia. Exacto, y también hablando, como tú lo mencionabas, Dani, en cuanto a la historia, veamos cuándo se escribió este evangelio. Lo que nos data nuestras Biblias y nos señalan que este fue escrito entre el año 59 al 63 después de Cristo. Oye, ese es un tema interesante. El otro día pensando, me daba cuenta, decimos en el año 60 y ¿cuánto me dices? 63 después de Cristo. Pero si uno piensa, 63 después de Cristo, Cristo murió cuando tenía 33 años, lo que quiere decir que se escribió
como 30 años después de que los Exacto. acontecimientos ocurrieran. Es una fecha pero casi inmediata cuando ocurrieron. Si uno empieza a mirar los relatos históricos, la mayoría de los historiadores escribieron 100 años o muchos años después de ciertas circunstancias que ellos están relatando. En cambio aquí es como que efectivamente estaban los discípulos escribiendo cuando Jesús estaba haciendo las cosas, y Lucas, que si bien no fue su discípulo, sí estuvo con él, al tanto, informándose de todos los acontecimientos. Entonces es una información demasiado fresquita, por decirlo de alguna manera, y en comparación con otros relatos que la historia nos evidencia en estos tiempos. Y cuando alguien dice que la Biblia no es real, debería profundizar también en este tema de los tiempos, Y ¿no? también debemos considerar que esto ya estaba recién en el siglo I, o sea, hace 20 siglos atrás, y nos habla y damos gracias al Señor por este evangelio y por todos los evangelios, las cartas que se escribieron, porque nos bendicen a nosotros y nos permiten conocer más de Jesús. Y durante estas semanas como juventud nos estamos incursionando, buscando sobre nuestro Dios, nuestro Señor, en este libro de Lucas, que tiene 24 capítulos que sin duda alguna son de bendición. Ya lo ha sido en las semanas que llevamos, y que las que quedan sin duda que también seguirán siendo de bendición para cada uno de nosotros. Eso, Titi, aprovechemos. Dani, ¿tú tienes el dato de cuáles son los capítulos que tenemos que leer durante esta semana? Sí. Para recordar. Este capítulo, esta semana empezamos del capítulo 4 al capítulo 9. Eso, atentos ahí, para que se pongan al día los que están medios atrasaditos. Sí, todavía alcanzan. Estamos a tiempo. No nos podemos perder la oportunidad de escudriñar la palabra. Si tenemos tiempo para estudiar nuestras cosas del liceo, de la universidad, de los colegios, cuánto más debemos tener tiempo para buscar de nuestro Dios, porque ahí es donde nuestras vidas son edificadas. En este mismo evangelio se nos dice que debemos buscar primero el reino de Dios y que todas las demás cosas serán añadidas. Claro, por eso estamos aquí siguiendo el reino. Siguiendo. Sí, bueno, ya, avanzando más con lo que nos tratan estos capítulos de esta semana. Hay algo que a mí me dejó muy impresionada, que en otros evangelios no se habla tanto, que Lucas muestra más como el hecho de que Jesús hubiese venido aquí a la tierra y las obras que él hizo abrieron la posibilidad de que Dios se acercara a toda la humanidad, más que solo a los judíos, que era como lo que ellos sentían, que el pueblo de Israel era el único que podía tener este acceso a Dios. Y hay dos grupos principales que se mencionan, que son las mujeres y los gentiles. Que Jesús se acerca mucho a ellos, y si lo podemos ver en el contexto de los israelitas, nombrar a mujeres y gentiles era algo horrible, así como... Sí, entonces, que Jesús se acercara a ellos y que los considerara importantes, fue algo que le chocó mucho al pueblo, y algo que también podemos ver nosotros, porque yo a veces pensaba, pero ¿por qué le tenían tanta mala? Si iba ayudando a la gente, ¿qué le pasaba? ¿Por qué lo querían matar? Pero era algo que chocaba mucho con su realidad como judíos. Y viéndolo sobre las mujeres, si bien este libro describe a Jesús como Salvador para todo el mundo, también es el que presta más atención a las mujeres que participan tanto en la vida de Jesús como las que recibieron sanidad y misericordia de parte de él. Y atenta a las mujeres. Este es un libro totalmente recomendado para nosotras las mujeres. Sí. Creo que es el único libro en que menciona cuando se le aparece el ángel Gabriel ¿A Elizabeth? a Elizabeth. La mamá de Juan Sí. el Bautista. Sí. Eso creo que no Exacto. lo mencionan los otros. Y además Sí. Lucas nombra a Juana, Sí. nombra a Exacto. mujeres, que en los otros relatos dicen las mujeres. A lo Digamos, más, las a lo mujeres. más nombra a las mujeres, pero aquí las nombra específicamente. Y no solo da el nombre, sino deja en evidencia la importancia que tuvieron. Nombra, por ejemplo, a María Magdalena, que fue sanada de estos 7 demonios. Nombra a Juana, que era mujer de Chuza, un hombre importante en Roma en esos tiempos. Nombra a Susana. Y habían varias mujeres que también, algo interesante que nombra, que participaron mucho con Jesús, estuvieron siguiéndola mucho tiempo, y eso no era algo común. Y algunas que tenían hartos recursos también, que sostenían con sus bienes muchos de los viajes de Jesús. Quizás era como
ya chiquillos, no tienen para comer hoy día, no importa, yo les invito al almuerzo. Entonces como tenían ellas... Quizás en otro tiempo es más común que las mujeres inviten a almorzar, pero allá la mujer no era muy considerado y era aporte, que se resalta el hecho que también ellas dieron un sustento económico en alguna medida. Sí, también si uno lo piensa como los hombres ya estaban acostumbrados a que en ese tiempo las mujeres les servían, entonces si uno piensa un viaje de puros hombres, ¿cómo comían? Entonces como que igual era importante en ese aspecto que estuvieran las mujeres ahí apoyando los viajes que hacía Jesús. Era la vida de esa sociedad, pues no estaban acostumbrados a hacerlo de otra forma. Vamos entonces, continuemos. ¿Qué más interesante podemos encontrar en este libro de Lucas para que se vayan poniendo al día los que todavía no han leído? Estamos en el capítulo 4, del 4 al 9 nos toca esta semana, no lo olviden. Bueno, entonces vamos a ver ahora un poquitito sobre... ¿Les parece que hablemos sobre Nazaret? Perfecto. Sí. En estos 5 capítulos que leemos en esta semana, se mencionan principalmente 2 ciudades que son Nazaret y Capernaum. De Nazaret podemos saber muchas cosas. Primero como que tenemos como una idea de Nazaret como que era una aldea súper chiquitita, pero no era así. De hecho era una polis, era una ciudad importante y que posiblemente tenía como alrededor de 20.000 habitantes. También sabemos que por ella pasaban las principales carreteras que pasaban por el pueblo de Israel, por ejemplo la que unía Damasco con Egipto y entre muchas otras más. Esto lo hace como que pasan por ahí muchos comerciantes y que tienen una gran importancia. Claro. Era un pueblo significativo. Exacto. Una pieza clave dentro del contexto claro. Oye, y hay otro relato importante en relación a Nazaret, de efectivamente el lugar donde, bueno, más adelante vamos a ver, pero el lugar donde, ¿se acuerdan cuando Jesús abrió el rollo y lo querían lanzar desde un monte? Ese lugar tiene datos interesantes, ¿se acuerdan de eso? Sí, en ese lugar, en esa colina, me da mucha risa como esa historia, como que después Jesús se va así, tranquilito, como chao, si chao, me voy. Pasó en medio de todos, claro. Sí, y nadie se dio cuenta que pasó. Bueno, en esa colina donde iban a tirar a Jesús, podemos saber que se encontraba la llanura de Esdrelón, donde pelearon Débora y Barak. También ahí Gedeón ganó sus victorias. Estaba Sunem, donde vivió Eliseo, y también estaba el Carmelo, donde Elías peleó con los profetas de Baal. Wow. Lugares exactos. Sí. Todo se veía desde esa colina. Sí. Qué interesante, Sí, ¿no? ahí se ve también como por ejemplo desde la vista, por decirlo así, desde esa colina, no se veía solo el impacto de la historia de Israel, sino también a nivel como global, porque muestra hechos impactantes en la historia de Israel, como lo de Débora, pero también era un lugar donde se veían las carreteras. Entonces eso también mostraba como que era un lugar que conectaba con otras partes del mundo. Otro lugar que se nombra y es Capernaum, que tú lo acabas de decir, Sofía, pero también quería recordar un milagro que me llama la atención, que cuando Jesús libera a este endemoniado, no sé, bueno, sí, se tiene que haber percatado de que Jesús lo identifica, el demonio identifica, ¿qué quieres conmigo? Que tú eres el Mesías, y Jesús lo hace callar, como que lo reprende y que no tiene que todavía que decir que él es el Mesías. Por un lado, porque no era el momento, y porque además el pueblo de Israel estaba esperando un Mesías conquistador. Exacto. Quizás tenían esta mirada de Moisés cuando los liberó, de Josué cuando lograron a través de la guerra, de la fuerza. Y Jesús traía un modelo y Jesús traía un modelo totalmente distinto. Entonces no era el momento. Sí, Hay lo que me asombra ahí es la humildad de Jesús. Siendo él Dios, prefiere hacer callar a los demonios y seguir humilde, siendo nuestro siervo sufriente hasta llegar hasta la cruz. Sí, porque si uno lo piensa, cualquier persona dice, ya, cuéntale, para que sepan quién soy. Pero él, no digan nada. Si uno lo mira, claro, en el contexto de este tiempo que todo el mundo lanza sus títulos y sabes que, hablando de eso mismo, el hecho de que, bueno, cuando Jesús fue a abrir el rollo y cuando Jesús se hablaba a las personas, la costumbre de la época era, por ejemplo, que los rabinos dijeran su opinión y todo lo que estaban compartiendo, referencia
lo dijo el rabino tanto o tal, Alguien los profetas, superior. alguien superior, claro, como para darle peso a lo que ellos estaban diciendo. Los profetas decían, el Señor dice. Sí, Y actualmente igual. Uno, por ejemplo, para dar un argumento válido, tiene que decir el científico tanto aprobó tal cosa. O el, no sé, el pensador tanto que existió hace tantos años dijo eso, y ahí tu argumento tiene validez. Porque si yo digo, Daniela Carrasco dijo que no me pesca nadie. Es ¿A como, quién le importa? claro. Oye, y ahí está lo impactante y lo maravilloso de Jesús. Que los demás, los profetas decían, el Señor dice, pero Jesús cuando él hablaba decía, yo soy. digo. Qué maravilloso, eso me encanta, Sí, yo digo, sin porque no duda. había una autoridad mayor que él. Él explicaba, decía las cosas y en su nombre, que Exacto. era la autoridad hecha carne. Eso es Jesús, Ese es nuestro que nos Jesús. trae el reino a la tierra. Siguiendo el reino, no se olviden, estamos en el podcast Siguiendo el Reino. Y bueno, vamos a algunos de los otros milagros que hizo Jesús. Eso. ¿Le parece si comentamos acerca de la pesca milagrosa que se encuentra en el capítulo número 5 de este Evangelio de Lucas? Y a mí me asombra ver la autoridad de Jesús, de decirle, echen las redes, y los discípulos obedientes obedecieron a Jesús, y aquí vemos cómo Jesús tiene dominio incluso sobre las aguas, sobre los peces, y pensar en esos peces que fueron ahí a esa red porque Jesús lo dijo. Y después de eso vemos el llamamiento de Pedro, de Juan, de Jacobo, claro, de Simón Pedro, y Jesús les dice que ya no serán pescadores de peces, sino que de hombres. Ay, qué hermoso que la naturaleza le obedece al Señor. Exacto. ¿Cómo no le vamos a obedecer nosotros? Sí. ¿Cómo no rendirnos a Él? Si hasta los peces le obedecen. Exacto. Maravilloso. Y bueno, y este llamamiento también sin duda impactó la vida y también tiene que llamar la atención el hecho que ellos fueron obedientes, porque Sin imagínense, duda. de repente uno es tan obstinado. Pedro era un pescador de los buenos, por decirlo así, él sabía ya, pero si, ¿qué va a saber el maestro si yo Este soy que yo? llegó El recién, pescador me va a soy yo, claro. Pero no, le obedeció y ahí vio, es como el ejemplo para nosotros, someternos a la autoridad. Yo Exacto. digo, dice Jesús, lanza las redes, y las tenían que lanzar, y efectivamente ahí vieron el milagro. Vamos a compartir otros milagros para que los chicos igual vayan. Oye, a todo esto tengo que contarles que el día lunes en nuestro taller de discípulos y fundamentos vamos a tener preguntas sobre este podcast. Así que anoten ahí para que vayan preparados a ganar premios. Vamos entonces a otro, nombremos así algunas de las otras cosas interesantes que se ven en estos capítulos que estamos estudiando esta semana. Bueno, algo que podemos mencionar es que después de esta pesca milagrosa también se relata el llamamiento de los 12 discípulos, que fueron parte importante del ministerio de Jesús. Así es. Están las bienaventuranzas también, Exacto. que son hermosas. Sí, sin duda. Bienaventurados, felices nosotros Felices. que podemos estar siguiendo el reino. Sí, después de eso también nos muestra otro milagro, que es con la hija de Jairo. Y hay tres cosas que... Ese se encuentra en Lucas 8, para que nos vayan siguiendo. Lucas nos muestra aquí cómo él sufre con la muerte de esta niña. Como veíamos, era médico y se da cuenta que, por ejemplo, un doctor, cuando una persona ya está muerta, no puede hacer nada más. Entonces, cómo sufre con esto. Y nos muestra también tres cosas que hacen que la muerte de esta niña sea tan terrible. Primero, que era hija única. Lucas nos dice que se había apagado la luz de la vida de sus padres. Entonces nos demuestra eso, que era hija única. También que tenía 12 años de edad. Entonces era una chiquitita que estaba recién empezando su vida. Estaba en algunos lugares a esa edad se casaban. Entonces lo que debería haber sido como el inicio de la vida de ella era el momento en el que estaba terminando. Entonces eso también fue algo que le dolió a Lucas también. Claro. Que nos muestra lo triste y lo doloroso que era que la niña se muriera a esa edad. Y también que Jairo era el presidente de la sinagoga. Esto quiere decir que era responsable de la administración y de mantener el culto público. Y nos muestra como que él, después de haber llegado a lo más alto en este ámbito, de haber tenido muchas cosas tan valiosas, de un momento a otro se le estuviera a punto de quitar lo más precioso que era para él, o sea, su hija, después de haber ya tanto tiempo, haber llegado a tantos cargos. Aquí nos muestra cómo también Lucas se duele de que
esté perdiendo a su hija, que es algo más preciado para Jairo también que haber llegado a muchos títulos. Entonces como que toda esta desgracia se muestra en el trasfondo de esta historia. Jesús tenía algo preparado y algo que quería hacer, quizás uno no sabe cuál fue el impacto que tuvo en muchas otras personas también que habían ahí. Nos muestra también que ya se había dado como que no había otra salida para la niña, habían contratado incluso a las mujeres que en ese tiempo se les pagaba por ir a llorar. Entonces ya era como que no había vuelta atrás, la mujer ya estaba, sí, entonces... Toda la comunidad lo sabía. Sí, claro. No era como algo que la niña le había pasado recién, sino que era algo que ya se sabía de hace tiempo, entonces eso también puede haber impactado a muchas más personas. Exacto. También, no sé, estoy leyendo acá que después de que Jesús resucita a la niña, Jesús les dice que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. No sé si es que eso lo habrán podido cumplir. Como no sé quién no se habrá dado cuenta que la niña había resucitado. Exacto. Efectivamente, tiene que haber impactado a la comunidad. Bueno, chicas, ha sido muy interesante este tiempo. Vamos a invitarlos para que la próxima semana sigan este segundo episodio que ya nos tocaría la próxima semana. Y para terminar, nos gustaría invitarles a que abran su Biblia en Lucas capítulo 4. Vamos a leer justamente lo que hacíamos alusión hace un rato. En el verso 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Es la lectura que hizo Jesús de Isaías 61 cuando se le entregó el rollo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Estos versos maravillosos que nos muestran la autoridad de Jesús siguen vigentes hoy en día. Amén. Quizás como mundo estamos viviendo situaciones extremas, pero el Señor nos dice que Él ha venido a dar buenas nuevas. Y esas buenas nuevas es el Evangelio del Señor. Y la forma en que Jesús nos ama es una forma muy especial. Ya lo veíamos en los milagros, cómo el Señor nos mira a cada uno de nosotros. Sí, es una forma muy distinta a la que nosotros quizás estamos acostumbrados. Porque podemos ver los milagros como la mayoría, nosotros pensamos ya eran personas enfermas, un leproso, era una mujer con flujo de sangre. Y así como en nuestra vida diaria también estamos acostumbrados a poner etiquetas a las personas. Pero en estos pasajes podemos darnos cuenta que Jesús no hacía eso. Jesús miraba a las personas por el hecho de ser personas. También a muchos les dice, ya tus pecados te son perdonados. Y la persona iba porque quería ser sana. Entonces uno dice, yo no vine a eso. Pero ahí nos muestra el hecho de que Jesús se preocupa más de la persona y viendo también esto como algo eterno. Era más importante para Jesús darle el perdón de los pecados, porque así esa persona iba a ser salva por la eternidad, y podía decirle, ya eres limpio de tu enfermedad, pero eso le iba a servir por unos años aquí. Y entonces para Jesús era mucho más importante la persona en sí, no como lo vemos en la sociedad, que estas etiquetas hacen que una persona no sea persona por ese simple hecho, pero para Jesús las veía como personas con necesidad. Las veía como personas que necesitaban el amor que Él podía entregar más que una sanidad. Las veía como personas que necesitaban el perdón de sus pecados también, y podemos verlo cuando la mujer del flujo de sangre se acerca. Lucas nos muestra aquí como una vez ve en las películas que están conversando dos personas y como que se para todo el mundo y solo siguen hablando esas dos personas. Ya así nos muestra, Jesús pone tanta atención en la necesidad de esa mujer, que iba con una multitud, nos cuenta, pero no se dice nada de la multitud. No dice que le habla a la multitud sobre lo que acaba de hacer con la mujer, sino que le habla a ella. Y a ella le dice que es sana y que sus pecados también son perdonados. Y el amor no piensa nunca en la gente en términos así como con estas etiquetas, sino los ve como su importancia por el hecho de ser seres humanos, como la importancia que tiene Jesús con nuestra alma. Aquí, para ir terminando,
quiero dejarles una frase que encontré aquí en el libro que dice: Dios nos ama a cada uno como si no hubiera más que a uno a quien amar. Ay, me encanta, me encanta, me encanta. Sí, y aquí también se cumple la palabra que, bueno, está en Samuel, muchos libros atrás, que dice que Dios no mira lo que miran los hombres. Los hombres sí, miramos lo que la está frente a apariencia. nuestros ojos, el título quizás, el uniforme que una persona puede usar, pero el Señor mira nuestro corazón, y muchas veces un corazón que está dañado, necesitado, y Él llega para cambiarlo, transformarlo y hacer un corazón de una tumba a un jardín donde Él es Qué el protagonista. lindo, sí, hermoso. Sí, eso hermoso. tiene que mostrarnos a nosotros también, cambiar nuestra forma de ver a las personas, no verlas como, ya, él es el profesor, ella es el ingeniero, el no sé qué, sino verlos como en el momento en el que nosotros tengamos una oportunidad de compartir a alguien y ver a alguien necesitado, no decir, chuta, ¿qué le voy a decir yo si esta persona sabe tanto? Incluso dentro de la misma iglesia, ¿cómo voy a ir si, no sé, mi líder de discípulos, ¿qué le voy a decir yo si se supone que me tiene que enseñar a mí? Sino hay que mostrar el amor de Jesús. Quizás no vamos a tener palabras perfectas que decir, pero el ver a las personas como necesitadas, personas que necesitan del amor de Jesús. Eso. Ser sensibles, dejemos esa Sí. invitación, ser sensibles a la necesidad, amar. El libro de Lucas nos muestra el amor de una manera muy linda, así que sigan estudiando este libro, no se olviden que Jesús nos ama, y las buenas nuevas del Señor para cada uno de nosotros es eso. El reino de Dios ha llegado, está en medio Amén. nuestro, y queremos que también lo puedas disfrutar. No sabemos cuál es tu situación actual, pero sí queremos recordarte que Jesús te ama tal como eres. Amén. Eres especial, y dales la vida de Jesús y su sangre derramada y su triunfo sobre la muerte también en nuestro triunfo. Te invitamos para la próxima semana, te invitamos para el lunes, no te olvides nuestros talleres, y seguir escuchando los podcasts, siguiendo el reino. El reino. Que el Señor te bendiga, saludos a todos, disfruta el amor de Jesús. Chao. No se Dios pierdan bendiga. el próximo episodio. Adiós. Nos vemos el lunes. Chao.